Hola, bienvenidos a mi canal. Voy a resolver en esta ocasión otra cuestión de selectividad que está relacionada con el enlace químico. Y dice así: considere las especies químicas que tenemos aquí, estas 4 especies químicas, responda razonadamente a las siguientes cuestiones, discuta el tipo de enlace que se presenta en cada uno de los 4 especies químicas, deduzca la estructura de Lewis de las moléculas cuyos átomos están unidos mediante enlace covalente, justifique la geometría de las moléculas del apartado anterior y explique cuál de los compuestos o el cloruro de magnesio o el tetracloruro de carbono será más soluble en agua. Bien, para hacer el primer apartado debemos recordar algunos conceptos de teoría. Evidentemente estas sustancias solo pueden tener o enlace covalente o enlace iónico. Enlace metálico queda descartado porque no tenemos ningún metal como tal, suelto, sin más, ¿vale? Entonces recordemos que el enlace iónico se produce cuando átomos de elementos metálicos, que son los que están normalmente situados en la parte más izquierda de la tabla periódica, se encuentran con átomos no metálicos, situados en la parte derecha de la tabla y sobre todo en los grupos 16 y 17. Los elementos no metálicos tienen una elevada electronegatividad, es decir, tienen mucha tendencia a captar electrones, y los elementos metálicos tienen mucha tendencia a perder los electrones. La diferencia entre las electronegatividades es lo suficientemente grande como para que los átomos del metal cedan estos electrones a los átomos del no metal, transformándose en iones positivos y el no metal en iones negativos, es decir, aniones. Y se atraen, por tanto, por fuerzas electrostáticas, dando lugar a ese enlace iónico. En el caso del enlace covalente, se da entre átomos no metálicos, que se unen entre sí porque comparten electrones para intentar alcanzar la configuración electrónica de gas noble o cumplir lo que habitualmente conocemos como la regla del octeto. Dado que en estos casos los dos átomos no metálicos son significativamente electronegativos, no se ceden electrones totalmente. Uno no pierde electrones en favor del otro, sino que lo que hacen es compartirlos, y este hecho es el que los mantiene unidos. Bien, por lo que acabo de explicar, es evidente que tanto el cloruro de magnesio como, el cloruro de magnesio será el único que tendrá un enlace iónico, ¿de acuerdo? Mientras que tanto el sulfuro de hidrógeno como el etino, como el tetracloruro de carbono, tendrán los 3 enlaces covalentes. Vale, abordemos ahora el segundo apartado, en el que tenemos que dibujar las estructuras de Lewis. Comenzamos con el primer compuesto, que es el sulfuro de hidrógeno. Necesitamos conocer los electrones de valencia, por tanto hacemos la configuración electrónica del azufre y hacemos la configuración electrónica del hidrógeno. Situamos en el centro al azufre. ¿Por qué el azufre? Porque es el más electronegativo. Entonces, cuando tengamos las diferentes moléculas, siempre situamos en el centro al más electronegativo, a no ser que sean el hidrógeno y el flúor, ¿vale? En estos casos no se colocaría en ninguno de los dos en el centro, si van unidos a otra molécula, ¿vale? Bien, a partir de aquí vamos a hacer los razonamientos siguientes. Para el azufre, para el átomo de azufre, los electrones de valencia son 6. ¿Por qué? Porque en la última capa tenemos 2 más 4, 6 electrones de valencia, los más externos, ¿de acuerdo? Para el caso del hidrógeno, cada átomo de hidrógeno tiene un único electrón de valencia. Por eso he puesto aquí un 1 y lo he multiplicado por 2 porque tengo 2 átomos de hidrógeno. Por tanto, la suma de lo que serían los electrones de valencia total, es decir, los electrones externos de todos los átomos que participan en la molécula, sería 8 electrones. Ahora bien, necesito saber también los electrones enlazantes, es decir, aquellos que van a participar en los enlaces, ¿de acuerdo? Cada enlace lleva 2 electrones. ¿Cuántos electrones necesito para el azufre? Bueno, el azufre pretenderá tener 8 electrones en total en la capa de valencia para cumplir con la regla del octeto y llegar a la estructura de gas noble. Necesita, por tanto, 2 electrones, ¿de acuerdo? Y cada hidrógeno, para tener su capa completa, no va a cumplir nunca con la regla del octeto el hidrógeno, ¿vale? Lo máximo que conseguirá es tener 2 electrones y tener completo el orbital 1s. Necesitará un electrón más, ¿de acuerdo? Como hay 2 átomos de hidrógeno, será 2 por 1, 2 electrones. Por tanto, los electrones enlazantes serán 2 más 2, 4 electrones enlazantes, ¿de acuerdo? Que han de salir al final de los electrones que tienen ellos, ¿eh? Esto no lo olvidemos, no es que añadimos electrones en ningún momento. Como cada enlace participa con 2 electrones, por eso lo divido el número de electrones enlazantes por 2, con lo cual yo sé que esta molécula tendrá 2 enlaces, ¿vale? Bien, estos enlaces ahora voy yo y los sitúo directamente sobre la molécula. Habrá un enlace
con uno de los hidrógenos y otro enlace con otro de los hidrógenos. Ahí hay que tener claro que están participando 2 y 2, 4 electrones. Estos 4 electrones que hemos llamado enlazantes, ¿vale? Pero yo tengo en total 8 electrones. Por tanto, los electrones no enlazantes serán 8 menos 4. Es decir, tengo 4 electrones no enlazantes. Dado que cada hidrógeno aporta un electrón, ya no le puedo añadir más electrones. Por tanto, estos 4 electrones no enlazantes tendrán que estar situados necesariamente sobre el azufre, ¿vale? Los colocaremos así, son electrones que no forman ningún enlace. Y ahora, si os dais cuenta, si comprobamos los electrones que hay alrededor del azufre, son estos 2 más estos 2, 4, más 2 de este enlace, 6, más 2 de este enlace, 8, con lo cual tiene 8 electrones a su alrededor y cumple con la regla del octeto. Y el hidrógeno, cada uno de los hidrógenos tiene estos 2 electrones compartidos, con lo cual tendría su último orbital también completo. Y de esta manera se cumple esta regla del octeto en los dos elementos, y esta sería pues la estructura de Lewis del sulfuro de hidrógeno. Pasamos ahora a la siguiente molécula, en la que se combinan el carbono y el hidrógeno. Hacemos lo mismo, configuración electrónica del carbono, configuración electrónica del hidrógeno. Electrones de valencia para los carbonos. Tenemos 4 electrones de valencia, ¿vale? Estos 2 y estos 2, por 2 átomos de carbono, por tanto son 8. Tenemos 2 átomos de hidrógeno, cada uno con un electrón de valencia, por tanto son 2, y la suma nos da 10. Electrones enlazantes. Necesitamos 4 electrones más que habría que colocar en los orbitales p para que el carbono tuviera estructura de gas noble. Como tenemos 2 átomos, pues serán 2 por 4, y necesitaríamos un electrón más para el hidrógeno, para cada uno de los átomos de hidrógeno, para que tuvieran su última capa completa. Por tanto, será 2 por 1. Tenemos también 10 electrones enlazantes, que dividido entre 2 por cada enlace nos dará lugar a 5 enlaces. En este caso, los electrones enlazantes serán a los electrones totales que tenemos menos, perdón, si no enlazantes, a los totales que tenemos menos los enlazantes, 10, es decir, 0. Por tanto, no quedan electrones libres. Bien, de nuevo, igual que antes, lo que hacemos es colocar los carbonos en el centro de la molécula y a cada uno de ellos se enlazará un hidrógeno. Puesto que el hidrógeno solo tiene un electrón a su alrededor, ¿de acuerdo? Solo podrá formar un enlace con cada uno de los carbonos, en este sentido, ¿vale? Recordando que aquí hay 2 electrones compartidos entre el hidrógeno y el carbono, ¿de acuerdo? Uno aportado por el hidrógeno, otro aportado por el carbono. Aquí ocurrirá exactamente lo mismo. Puesto que son 5 enlaces, nos hacen falta 3 enlaces más que necesariamente estarán entre los 2 carbonos. Y ahora contamos electrones que hay entre cada carbono y cada hidrógeno. Si nos fijamos en este hidrógeno, tiene a su alrededor estos 2 electrones de este enlace, con lo cual tendría su última capa completa. Si nos fijamos en este carbono, tiene 2 electrones de aquí, y 2, 4, y 2, 6, y 2, 8 electrones. ¿De acuerdo? Por tanto, también cumpliría con su estructura de gas noble. Lo mismo ocurre para este carbono y lo mismo ocurre para este hidrógeno. Por tanto, la estructura de Lewis sería esta, que corresponde al etino. Abordemos la última molécula, el tetracloruro de carbono. En este caso, haríamos también, igual que antes, configuración electrónica del carbono, configuración electrónica del cloro. Colocaríamos el carbono en el centro, alrededor del cual tendríamos a los átomos de cloro. Electrones de valencia para el carbono son 4, estos 2 y estos 2, 4. Y para el caso del cloro son 7. Como tengo 4 átomos de cloro, pues serán 28 electrones de valencia. La suma total, 32 electrones de valencia. ¿Cuántos electrones enlazantes necesito? Bueno, para que llegue al octeto el carbono necesito que tenga 4 electrones. Por tanto, son 4 enlazantes. Y para el caso del cloro, para cada átomo de cloro necesito 1. Como tengo 4 átomos, será 4 por 1, 4 más 4, 8 electrones enlazantes. Esto significa que serán 4 enlaces. Y los electrones no enlazantes será la diferencia entre los que tengo y los enlazantes, ¿de acuerdo? Por tanto, 32 menos 8, que son 24 electrones. Bien, como son 4 enlaces, es evidente que serán estos 4 enlaces, ¿de acuerdo? De esta manera, el carbono que en cada enlace aporta uno de sus electrones, de esos 4 electrones que tiene la capa de valencia, se hace con los 8 electrones que necesitaría para tener la configuración de gas noble. 2 y 2, 4, y 2, 6 y 2, 8. Originalmente cada cloro tenía 7 electrones y a este enlace ha aportado un electrón, ¿de acuerdo? Por tanto, esto significa que alrededor de cada cloro nos quedarán 2 y 2, 4 y 2, 6, 2,
y 2, 4 y 2, 6, 2 y 2, 4 y 2, 6, 2 y 2, 4 y 2, 6 por 4 átomos de cloro son los 24 electrones que son electrones no enlazantes. Para el siguiente apartado, el apartado C, y estudiar el estudio de la geometría, vamos a utilizar diferentes cosas. Vamos a utilizar la teoría de la repulsión de los pares de electrones de la capa de valencia, es decir, de estos electrones que tenemos por ahí sueltos y que modifican la geometría de las moléculas. En el primer caso, en el caso del sulfuro de hidrógeno, tenemos dos electrones, dos pares de electrones desapareados, ¿de acuerdo? Esos pares de electrones desapareados producen interferencias, en realidad repulsiones, con los electrones que tenemos en los enlaces. De esta manera, la geometría de esta molécula no es una geometría lineal, sino que es una geometría angular de este estilo, donde los grados que tenemos entre los dos, el ángulo que forman los dos hidrógenos con el azufre es aproximadamente 104,5 grados, debido a la repulsión que estos pares de electrones desapareados o no enlazantes actúan o interactúan con los enlaces. En el caso del tetracloruro de carbono no existen electrones no enlazantes, ¿de acuerdo? Todos los electrones están formando enlaces, salvo los electrones que evidentemente están sobre los cloros. En estos casos la geometría es una geometría tetraédrica, en la cual tenemos en el centro el carbono y alrededor, minimizando la repulsión entre los electrones de los enlaces, estarían los cloros. Para el último caso, para el etino, el estudio es un poquito más complejo. En este caso se produce una hibridación. De los orbitales 2s del carbono y 2p, se produce una promoción de uno de los electrones del orbital 2s a los orbitales 2p. De manera que en este caso se producen dos hibridaciones sp, en las que tenemos dos electrones y los otros dos electrones se sitúan sobre los orbitales pi y pz. Vale, de esta manera, este tipo de hibridación es una hibridación que los ángulos son, el ángulo que forma es de 180 grados, por lo tanto la molécula tiene una geometría totalmente lineal, ¿de acuerdo? Ahora bien, hay que entender un poquito esta distribución de los enlaces. Esta sería la molécula del etino. Aquí tendríamos el enlace entre los dos carbonos, que es un enlace sigma, que es el que se da entre los orbitales hibridados sp y sp. Por otro lado, tendríamos dos enlaces pi, este de aquí y este de aquí, que correspondería también a los enlaces que se forman entre los átomos de carbono, entre los orbitales pz y pz y pi de cada uno de los respectivos átomos de carbono. Y por último, tendríamos también un enlace, en este caso, sp, que sería un orbital híbrido del carbono con el orbital 1s del hidrógeno, ¿vale? Por eso he puesto aquí el enlace carbono-hidrógeno. Y lo mismo ocurriría en este extremo de aquí, ¿vale? En definitiva, teníamos, como yo ya he comentado antes, una molécula lineal. Por último, nos quedaría abordar el último de los apartados, que es el que tenemos que explicar cuál de los dos compuestos, si el cloruro de magnesio o el tetracloruro de carbono, cuál de los dos será más soluble en agua. Bueno, en este caso la mayoría de los compuestos covalentes son insolubles en agua, mientras que sucede lo contrario con los compuestos iónicos. Por tanto, aquí podemos asegurar que el cloruro de magnesio tendrá una solubilidad mucho más elevada que el tetracloruro de carbono. Y con esto habremos finalizado esta cuestión, que como veis ha sido un poquito densa, pero que espero que os haya aclarado todas las posibles dudas que tengáis. Nos vemos en un próximo vídeo.